Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. Bienvenidos a esta nueva emisión de Actualidad CUT, el programa oficial de los trabajadores colombianos, donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Hoy, 13 de noviembre, el presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. Ante la negativa del presidente Duque de negociar el pliego de emergencia con el Comité Nacional de Paro y optar por la represión, el Comité Nacional de Paro optó por presentar 10 proyectos de ley al Congreso de la República el 27 de julio, con el apoyo de más de 50 congresistas de la bancada del Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza. Estos 10 proyectos de ley buscan solucionar algunos de los graves problemas que enfrenta el país. Lamentablemente, durante esta semana han sido hundidos varios proyectos de ley por la bancada del partido de gobierno y sus aliados en el Congreso. Fue hundido el proyecto de ley que pretendía aliviar la crisis del sector campesino. Hoy los campesinos están quebrados por la apertura económica, por los altos precios de los insumos y las altas tasas de interés a la que le prestan los bancos. Pues este proyecto pretendía un alivio, una moratoria en sus deudas para que pudieran tener unas mejores condiciones de mantenerse en el sector cosechando y alimentando a los colombianos. Este proyecto de ley fue hundido en la Comisión Tercera de Senado. También el proyecto de renta básica fue hundido en la Comisión Tercera de Cámara de Representantes por los partidos de la coalición de gobierno. El proyecto de ley de renta básica pretendía un salario mínimo por un año para 7,5 millones de familias. Ha dicho el DANE que el 30% de la población colombiana, más de 17 millones de personas, se acuestan sin la tercera comida. Ha dicho la ANDI que hemos regresado a los niveles de pobreza del año 2010. El desplazamiento en nuestros campos aumenta. Los 5 millones de empleos que se perdieron en la pandemia no se han recuperado. Y de igual manera fue hundido el proyecto de ley que pretendía que desapareciera el SMAT, que ha sido un cuerpo represor muy fuerte durante las manifestaciones pacíficas. Estos 3 proyectos han sido hundidos por la coalición de gobierno en el Congreso de la República. Lamentable que actúen a las espaldas del país. Y mientras tanto pretenden una reforma laboral y pensional para los jóvenes con el proyecto de ley 099. Ese sí pedimos que se hunda. También desde la CUT Colombia apoyamos incondicionalmente el paro de los trabajadores de la salud, 18 y 19 del mes de noviembre. Un paro muy justo en este momento. Presidente Duque, héroes, págueles. Héroes, deles trabajo decente. Hoy tenemos más razones que hace un mes para movilizarnos pacíficamente. Este 25 de noviembre, todos a la calle de forma pacífica a expresar nuestro rechazo al hundimiento de los proyectos de ley, nuestro rechazo a la política de gobierno del presidente Duque, por vida, paz, democracia, contra la corrupción y por el avance de los proyectos del Comité Nacional de Paro, movilización pacífica el 25 de noviembre. La CUT, como la central más grande y representativa del país, decidió emprender una gira por Europa para denunciar la verdadera situación de derechos humanos y laborales en Colombia. En Actualidad CUT les presentamos un análisis de los 5 ejes priorizados por la delegación de la central en el periplo que inició el 18 de octubre hasta el 5 de noviembre pasado. El primer eje tratado es el relacionado con la violencia, asesinatos y violación a los derechos humanos. Desde el 21 de noviembre de 2019, los colombianos vienen realizando procesos de movilización, de los cuales se han desprendido escenarios de protesta de gran importancia, como el estallido social del 28 de abril de 2021, los cuales han quedado registrados en la historia del país por la participación sin antecedentes de millones de ciudadanos en cerca de 900 ciudades, municipios y veredas de los 1.103 municipios existentes en el país.
Esto ha sido una clara expresión de indignación generalizada y rechazo a múltiples problemas sociales y económicos del país, entre estos los que golpean a los trabajadores y trabajadoras. A pesar de la actitud propositiva del Comité Nacional de Paro, la respuesta del gobierno fue de total negación al diálogo, desconociendo abiertamente el movimiento sindical y social como interlocutor frente a la grave situación que se presentaba en el país, la cual se fue agravando con la crisis generada por el COVID-19. El único interlocutor válido para el gobierno fue el Consejo Gremial Nacional, que reúne a los más poderosos empresarios del país. Frente al tema de derechos humanos, la CUT insistió en la necesidad de exigir al gobierno el respeto a la vida y a la movilización pacífica. Ha quedado claro ante toda la comunidad europea que este es un gobierno, al igual que los anteriores, profundamente caracterizado por la violación de los derechos humanos. Violación de los derechos humanos en términos de los atentados contra la libertad sindical y los derechos de los trabajadores con reformas abusivas, violación de los derechos humanos con la represión y el abuso de la fuerza policial en el contexto del paro y las movilizaciones, violación de los derechos humanos con los heridos, mutilados, desaparecidos que se dieron en todas estas protestas, violación de los derechos humanos en el desconocimiento del movimiento sindical y el movimiento social. Esto ha profundizado la solidaridad del mundo europeo y ha profundizado y contribuido a una expansión de esta denuncia de un Estado que viola totalmente los derechos humanos. Logramos varios encuentros de mucha significancia con los dirigentes del Consejo Nacional del FNV, del Parlamento de miembros y grupos de solidaridad, también del FNV. Además, se habló con representantes del gobierno holandés y con la prensa. El mensaje de la CUT era sencillo pero a la vez alarmante. La violencia en Colombia por las autoridades y grupos civiles armados es demasiado y tiene que parar. La ilustración más clara fue la respuesta del gobierno a las demostraciones pacíficas en el marco del paro nacional en los meses de junio pasado. El triste récord de esto son decenas de muertos, heridos y desaparecidos. El segundo eje tratado por la delegación de la CUT fue el incumplimiento y no implementación de los acuerdos de paz con delegados directos del Papa Francisco y de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, el director de la OIT, Guy Ryder, el representante de la Unión Europea de los Derechos Humanos en Colombia, Eamon Gilmore, parlamentarios europeos, partidos políticos y centrales sindicales. En este mes de noviembre se cumplen 5 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC. Los sectores más conservadores de la política nacional han asumido como su estrategia principal impedir que dichos acuerdos se cumplan y por lo tanto tengan una concreta implementación. Organismos creados para el cumplimiento de estos acuerdos, como la Justicia Especial para la Paz, JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsquedas de Personas Desaparecidas y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, han sido víctimas del desconocimiento e inclusive de los ataques del gobierno y de los sectores que comparten su posición. La presencia de la delegación de la CUT de Colombia en Italia, en Roma, ha sido un momento importante para demandar el cumplimiento de los acuerdos de paz y no aprovecharse de una situación de emergencia sanitaria, restringiendo aún más los espacios de democracia que hay en el país, tomando actitudes violentas frente a la protesta social. Esta gira, esta presencia ha sido seguramente un testimonio muy importante y es tarea también de nosotros seguir adelante informando y manteniendo los enlaces con el sindicato colombiano. Ahora analizaremos el tercer eje que corresponde a gobierno y Estado social de derecho. La delegación de la CUT puso en evidencia que este gobierno no respeta la Constitución vigente.
El actual gobierno reiteradamente no solo ha desafiado pronunciamientos y órdenes judiciales de jueces, magistrados y altas cortes en relación con temas neurálgicos sobre paz, derechos humanos, garantías a la protesta social, también convenios y recomendaciones internacionales, a lo cual se suma la forma arbitraria en que ha asumido el control de órganos de gran importancia como la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría, la Procuraduría y el Banco de la República. Estamos ante un gobierno que desconoce y viola nuestra Constitución, destruye la democracia y violenta el ordenamiento constitucional internacional. Este ha sido uno de los puntos donde hicimos mayor énfasis en nuestra gira de incidencia internacional, exigiendo de gobierno, de partidos políticos y de la comunidad internacional que exija al gobierno de Colombia un compromiso mayor en el respeto a la vida, a la paz, a la democracia, a los derechos sociales, a los derechos laborales y a los derechos sindicales. Hemos acompañado a la delegación de la CUT en su gira europea aquí en Bélgica. Hemos podido ir con la delegación al Parlamento belga, a diferentes instituciones internacionales, y la CUT ha podido presentar cuáles son sus dolencias en relación al gobierno de Duque, a saber que ni negocia ni dialoga, y también protestando contra la represión brutal del Estado en contra de los sindicalistas y de la sociedad civil en general. También se habló del respeto de las cláusulas de derechos humanos en los tratados de libre comercio entre la Unión Europea y Colombia. La grave crisis en materia de derechos laborales que vive el país fue el cuarto eje del informe presentado a la comunidad internacional, en el cual se demostró cómo el gobierno colombiano desconoce las recomendaciones y compromisos internacionales en materia laboral. Las recomendaciones han sido en materia de derechos humanos, inspección laboral, intermediación laboral, violación a la libertad sindical en asuntos como la negociación colectiva y la huelga, formas abusivas de contratación, eliminación de los pactos colectivos y uso de la penalización por acciones contra la libertad sindical. El éxito de esa misión radica exclusivamente en romper el velo de silencio impuesto por el gobierno de Duque en toda la Unión Europea durante mucho tiempo. Los asesinatos de excombatientes, los asesinatos de dirigentes sociales, dirigentes sindicales y la impunidad con que son realizados los atropellos a los derechos humanos y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras en particular, no son muy conocidos en Europa. Por tanto, es importante que se refresque la memoria de los gobiernos y de la opinión pública europea de tanto en tanto, de tal forma que en el futuro dejen de apoyar y dejen de creer en los discursos del gobierno de Duque, un gobierno antidemocrático, un gobierno que está en contra del proceso de paz. La delegación de la CUT en la gira de incidencia puso en conocimiento de sectores gubernamentales, institucionales, políticos y sociales una serie de hechos que preocupan en Colombia sobre un probable fraude electoral en las elecciones de marzo y mayo del próximo año. Frente a estos hechos, la delegación de la CUT le pidió a los diversos interlocutores que serían muy convenientes misiones de observación electoral antes, durante y después de cada una de las elecciones, para demandar del gobierno y las instituciones electorales la total garantía de un proceso transparente. La delegación de la gira de incidencia en la Unión Europea trató el tema relacionado con el posible fraude electoral que se fragua en Colombia por parte del actual gobierno de Iván Duque. La diferencia significativa de 3,6 millones de fallecidos en la base de datos del DANE y la de la registraduría muestran que evidentemente hay una situación de preocupación en Colombia que transmitimos obviamente a todas estas delegaciones. Fue muy bien recibida esta apreciación que está constatada por las declaraciones especialmente del director del DANE. Y frente a ellos se comprometieron a que incidirían en el Parlamento Europeo para que hubiera una misión de observación electoral a Colombia que revisara tanto el censo electoral como el software de la registraduría.
Durante la delegación de incidencia de la CUT de Colombia en su gira por Europa, uno de los elementos que centraron el debate fue la garantía de que no se produjera fraude electoral en las elecciones legislativas del 13 de marzo ni en las presidenciales del 29 de mayo de 2022. Y para ello, desde Comisiones Obreras nos comprometemos a participar y a promocionar delegaciones de observadores internacionales en las elecciones de forma coordinada, donde se promueva la participación sindical a nivel europeo, pero también delegaciones del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales, así como de otros gobiernos regionales y municipales. Con el auge de la tecnología han surgido las plataformas digitales que proveen servicios a la ciudadanía. Sin embargo, las relaciones laborales se han visto cada vez más afectadas, perjudicando a los trabajadores por la inexistencia de un marco normativo que las regule. En Colombia y en general en Latinoamérica, los sectores del transporte y comercio han aumentado considerablemente el trabajo de las plataformas digitales. Nombran como socios o colaboradores de forma demagógica a los miles de trabajadores, cuando la realidad es que sus condiciones laborales son tan precarias que no cuentan con seguro de riesgos ni salario fijo. Las empresas deciden las tarifas y comisiones, les venden los uniformes y cajas para hacer su publicidad, y los términos y condiciones cambian en cualquier momento. Y ni hablar de las libertades a la organización y sindicalización. En Actualidad CUT, hoy les contamos dos historias de las miles que se encuentran en las calles colombianas. Luz Miriam Fique Cárdenas, edad 56 años. Yo no tengo independencia de tiempo, yo tengo que cumplir horario. Ahorita nosotros para poder salir a trabajar tenemos que coger turnos, lo que ellos llaman reservas. Si nosotros no tenemos reservas, no nos dejan trabajar. Para conseguir esas reservas tenemos que cumplir con ciertos ítems, con ciertas calificaciones. Mi nombre es Gilberto Xavier Espinosa Oviedo, tengo 40 años y trabajo con la aplicación desde el mes de marzo. Al principio bien, trabajando juicioso y ya en el mes de septiembre fui bloqueado por la aplicación de Rappi por términos y condiciones. Metí el derecho de petición con la unidad y bueno, estoy esperando la acción de tutela por de diferencia de precio, que yo eso lo veo injusto, pues. La aplicación tiene un precio y la tienda tiene otro precio. Uno a ley tiene que hacer la diferencia de precio. Uno gana al precio que le ponga la aplicación. Tiene que trabajar desde temprano, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche para hacer 50.000 pesos. Este es el reprochable panorama para los más de 150.000 trabajadores entre repartidores y conductores de las plataformas digitales en Colombia. Me siento ahorita muy decepcionado de la aplicación porque no nos da ayuda. Por ejemplo, a veces uno está sentado esperando que le salgan pedidos porque a veces se pone que no suena, ¿me entiendes? Y uno se desespera porque uno está trabajando la aplicación para producir rápidamente. Me gustaría que fuera más flexible con la parte de la salud, pues. Yo la pagaba hasta hace un tiempo, pero ya ahorita no está dando para pagar la seguridad social. Realmente estamos en un punto que cuando hace 4 años, digamos, el pedido mínimo valía 3.500, hoy en día nos pagan 2 domicilios por 2.300 pesos. Nos han bajado a menos de la mitad. Ahorita estamos hasta haciendo domicilios gratis, utilizando mi moto, pagando los datos de mi bolsillo, pagando mis necesidades, todo lo que le acarrea a uno, impermeable, mantenimiento de moto, la seguridad de uno, todo sale de nuestro bolsillo. UNIDAP es el primer sindicato de los trabajadores de las plataformas en Colombia, creado con el apoyo de la CUT y otras organizaciones, que busca una normatividad clara que regule la operación de estas plataformas con una relación laboral, libertad sindical, equidad salarial, no discriminación, salarios justos y trabajo decente. A mí me tienen como una empleada. Yo estoy subordinada a ellos, estoy recibiendo órdenes de ellos, estoy cumpliendo horario. Estoy generándole ingresos a ellos y supuestamente, entre comillas, me pagan por eso.
estoy cumpliendo un horario, ya con esas 3 cosas yo ya soy una empleada, pero ellos no reconocen eso. En esta emisión de Actualidad CUT nos acompaña el director del Departamento de Educación, Luis Fernando Loaiza. Es evidente que estamos ante un régimen privatizador donde los gobiernos de turno echan mano a los activos del Estado para paliar los déficits causados por la irresponsabilidad de gastarse más de los ingresos del erario público. Para ejecutar esta nefasta política privatizadora, emplean una maniobra. En primer lugar, transforman los activos estatales en empresas industriales y comerciales del Estado o en empresas mixtas, fusionándolas con empresas privadas, quedando a un paso de su privatización, como ha ocurrido con varios activos estatales. Lo grave es que ferían los activos vendiéndolos por un valor muy inferior al que realmente valen, como ocurrió con la venta de Isagen y la privatización camuflada de ISA al vendérsela a Ecopetrol. Algo similar está ocurriendo en Medellín con el patrimonio público de los medellinenses y antioqueños. Ojo Colombia, pilas con esto. Las organizaciones sindicales del sector salud han convocado a una jornada nacional de protesta para los próximos 18 y 19 de noviembre para exigir se atiendan los justos reclamos de los trabajadores de este vital sector para los colombianos. La invitación de SINDES, ANTOC, ANEP, Salud en el Paro y todos los estamentos de salud, estamos invitando el 18 y 19 de noviembre a una gran protesta masiva para visibilizar el sector salud que atraviesa una grave crisis de presupuesto. Los hospitales públicos están en una crisis de cierre. Los trabajadores de la salud en muchas partes del país se le debe hasta 18 meses de pago. Estamos invitando a toda la comunidad, estamos invitando a todo el movimiento sindical a que se haga partícipe el 18 y 19 en la protesta masiva para visibilizar el sector salud. Mientras las EPS ganan cuantiosos dineros, los hospitales están abocados al cierre. Los trabajadores de la salud, de héroes ya no nos queda nada sino seguir en la lucha para tener un trabajo digno y decente. Durante la cumbre internacional COP26, el gobierno de Colombia nuevamente engaña a la comunidad sobre el tema del manejo que le viene dando al país en materia medioambiental. A nivel internacional, habla de la reducción del dióxido de carbono y la necesidad de combatir el cambio climático. A nivel interno, promueve pilotos del fracking y continúa dando licencias a las multinacionales mineras que ocasionan graves daños al agua y a la tierra y no garantiza la vida de los defensores ambientales. En el COP26, Duque hizo unas propuestas bastante irreales y desconectadas de la realidad nacional. Entre ellas dijo que para el 2050 Colombia va a ser un país de 0 emisiones. El problema de Colombia no es que seamos 0 emisiones, sino que estamos generando más emisiones de lo que nuestros ecosistemas pueden capturar. Es por eso que es tan importante detener la deforestación, cosa que Duque no se ha comprometido durante sus años de gobierno, e incluso durante el gobierno de Duque ha aumentado la deforestación. Lo que está promoviendo es la deforestación y después está diciendo, como prometió en el COP26, que va a sembrar arbolitos, pero eso nunca va a restaurar y a compensar lo que efectivamente hace un ecosistema ya hecho y derecho. En esta emisión de Actualidad CUT nos acompaña la directora del Departamento de Medio Ambiente de la Central, Victoria Avendaño. Las mentiras de Duque a la comunidad internacional continúan desde la COP26. La lucha ambiental que a diario libramos los colombianos y las colombianas hace parte de la batalla permanente por la defensa de nuestra soberanía. Para nadie es un secreto que Colombia depende económicamente de la venta de materias primas mineroenergéticas que están en manos de multinacionales mineras. Esas multinacionales que depredan el medio ambiente, que desvían ríos, que secan fuentes de agua, que atropellan a las comunidades aledañas a las explotaciones y que niegan los derechos democráticos a los trabajadores. Es mentira que el gobierno nacional defiende el derecho a vivir en un ambiente sano de los colombianos cuando entrega licencias ambientales para que exploten minería en los páramos, lugares donde nacen los ríos que abastecen de agua los hogares de los colombianos y las colombianas. Por eso Duque le miente a Colombia.
Para este 25 de noviembre, el Comité Nacional de Paro convoca una nueva jornada de movilización pacífica y guardando todos los protocolos de bioseguridad en el marco de la jornada de la no violencia contra la mujer y la conmemoración de los 2 primeros años del estallido social. Estamos invitando muy cordialmente a todas las gentes, tanto del agro como de los sectores urbanos, en sus diversas expresiones, trabajadores, estudiantes y demás, para que nos acompañen este próximo 25 de noviembre en las movilizaciones que se realizarán a lo largo y ancho del país para respaldar los proyectos presentados al Congreso de la República, de los cuales, valga señalar, ya han hundido sin mayor debate 3 o 4 de esos proyectos. Tenemos que seguir luchando y lo vamos a hacer en las calles, como lo hemos hecho siempre, y lo vamos a hacer en la discusión democrática, como lo hemos hecho siempre, este próximo 25 en todas las ciudades del país. Le agradecemos por acompañar esta emisión de Actualidad CUT. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CUT Colombia. Nos esperamos el próximo sábado a las 9:30 am por acá en Canal Capital.